Apostasía. ¿Qué es? ¿O qué entiendo yo como apostasía? Segunda de Tesalonicenses 2:3. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y se revele el hombre de pecado, el hijo de perdición. El Evangelio de Salvación es una locura, una forma sutil de mostrar el camino que no siempre es el que quiero tomar, una forma de enseñarme a hacer lo que no está en mí hacer. Este Evangelio es locura para los que se pierden, para los que no han tenido la oportunidad de conocer a Jesús. 1 Corintios 1:18 al 19 dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, a nosotros, poder de Dios. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Algo que el ser humano tiene que recordar es que un día morirá. Tiene que saber cuál es el valor de su alma y cuál es la importancia de en esta vida poder tomar una decisión. Pero al parecer cada día se hace más confuso y complicado conocer la verdad y la voluntad de Dios y el camino que tenemos que elegir. Cada vez se hace más costoso y más complicado a causa de hombres amadores de sí mismos que hacen mercadería de los creyentes y adulteran el Evangelio, sembrando con artimañas doctrinas de demonios que alejan a millones de personas de la fe y del único nombre dado a los hombres en el cual podrán ser salvos. Y surge una pregunta: ¿cómo poder reconocerlos para no ser engañados? Bueno, la Biblia nos muestra una lista de atributos que los pueden hacer visibles. Segunda de Timoteo, capítulo 3, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitad. Todos los días surgen nuevas revelaciones, ritos o costumbres que mancillan ante los ojos del mundo un evangelio claro, transparente y sencillo, haciendo que el ser cristiano sea una carga muy pesada para los que buscan el consuelo en la fe y la entrega en la promesa que Jesucristo un día dio al mundo, cuando pagó el precio de nuestra iniquidad en la cruz del Calvario. En Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Por estos apóstatas de la fe, que corrompen el evangelio gratuito y sencillo de Cristo, alimentado por un conjunto de engaños, falsas doctrinas, rituales, tareas y obligaciones que imponen a los creyentes sometiéndolos a un yugo de esclavitud, la pérdida de los valores y la ambición que se han metido en la iglesia. Vemos en la televisión una serie de televangelistas que no conocen otro evangelio que no sea el usar la Biblia para pedir dinero o vender milagros, como si el poder de Dios solo funcionara con la palabra que ellos declaran o desatan, o la cantidad de ofrenda que des a la campaña. Asimismo, milagros montados que solo hacen que el mundo incrédulo los use para burlarse de la obra de Cristo en el mundo. La palabra de Dios dice en Romanos 2:24: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Rituales con sal, aceite, escobas, pañuelos, pactos y otro montón de cosas que se salen de la enseñanza verdadera del Evangelio. ¿Por qué Dios permite esto? Segunda de Tesalonicenses 2:3: que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y se revele el hombre de pecado, el hijo de perdición. La respuesta está en la Biblia, donde encontramos cada pauta a seguir en nuestra vida cristiana, que no es una carga o un yugo imposible,
sino más bien un privilegio y un gozo el poder estar cerca de Dios, el que tiene el poder de salvar nuestra alma. Jesús dijo en Mateo 11:30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él nos muestra que esto es necesario que pase, pues está profetizado. Él nos advierte que estos tiempos vendrían. Esto entra en la categoría del cumplimiento profético. Pero, si esto es así, ¿quién será salvo? Serán salvos todos los que han creído, los que han puesto sus ojos en Cristo y no en los hombres, los que buscan en oración y estudian su palabra para conocerle. Y así, cuando surja un líder, profeta o maestro y enseñe algo diferente a lo que está establecido en la palabra de Dios o en su evangelio, lo detectemos rápidamente. Los que serán engañados serán todos aquellos que se abandonen a la voluntad y a la palabra de un hombre y no a la sabiduría y a la verdad de Dios. La apostasía es la pérdida de la fe, un retroceder a la verdad, un enfriamiento a la esperanza que un día le daba vida a un individuo que se alejó de la verdad, justificando su alejamiento y buscando culpables para poder sentirse confortado y justificado, que es lo mejor que pudo haber hecho, alejándose de ese montón de hipócritas, diría, y así justificar su alejamiento y su pecado. Lo cierto es que al hacer esto, solo fortalece el muro que los separa de Dios y del gran galardón que está al final del camino, donde los valientes serán los que logren ganarlo, luchando contra la apostasía, las falsas doctrinas y los falsos maestros. No podemos estar dormidos a esta realidad. El que ha creído tiene que levantar su lámpara y ponerla en alto para que alumbre a todos, hablando al mundo del amor de Dios, de su verdad y de su promesa, no desgastándose en señalar o rechazar al que piense distinto, sino que con amor ayudarlo a que conozca la luz de Cristo. Y el Espíritu Santo hará el resto. No perdiendo la fe, que un día todos los hombres y mujeres del mundo conocerán a Jesús y serán salvos. Pero, ¿cuál es la iglesia? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La iglesia está fundada en Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre. El cristiano que guarde su palabra, lo busque cada día, trate de agradar a Dios en todo momento, con su testimonio, su forma de vivir, amor al prójimo, ayuda a los demás, buenas obras, todo esto son frutos de un hijo de Dios, y ahí es donde Él se encuentra. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en Jesucristo, acepta a Jesús en tu vida como Señor y Salvador para el perdón de tus pecados. Reconócelo en tu caminar y Él se encargará, por medio de su Espíritu Santo, de restaurarte, de sanarte y de cuidarte, para que un día estés en su presencia. Si eliges no creer, perderás la oportunidad de ser salvo, pues no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Si elijo creer en Jesús, ¿qué tengo que hacer? Simplemente creer, aprender y conocer más del Evangelio, confiar que Él tendrá todo bajo control. ¿Y a qué iglesia puedo asistir? Busca una iglesia cristiana donde enseñen la Biblia, donde Cristo sea la cabeza, donde se ore en el nombre de Jesús, donde el Espíritu Santo te dé testimonio de que estás en el lugar correcto, donde toda su doctrina pueda ser investigada y comprobada con la palabra de Dios, con la Biblia, donde tengas dudas y se te puedan responder con base en la Escritura y que su base sea Jesucristo. La apostasía se convertirá en una prueba de fe para los creyentes que han construido su casa sobre la roca firme que es Jesucristo. No es religión, papa o pastores, no es mega iglesias o células, no es estadios llenos o pequeños grupos, es
un creyente unido en un solo espíritu, a un solo Salvador, unido espiritualmente a la Iglesia de Cristo en todo el mundo. Ciertamente estamos en tiempos difíciles y la venida de Cristo está muy cerca. Apocalipsis 22:20 dice: el que testifica de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús.